Gracias, hermanos, Dios nos bendiga. Esta mañana doy gracias a Cristo porque nos permite volver a estar en la iglesia para alabarle y glorificarle con su santo nombre. Yo voy a continuar y espero concluir este tema. Es variado y es muy importante y puede hacerse largo y extenso cuanto queramos, hermanos, pero traté de nada más buscar un ejemplo claro y vasto, y sí lo hay, hermano, hay varios. De hecho, uno de ellos pues es la confrontación que tuvo Cristo con el diablo. Se puede manejar, se puede enseñar, buscar todo lo que habló Jesús en Deuteronomio. Todo esto lo van a encontrar en Deuteronomio, lo que el Señor le respondió a Satanás, lo de escrito está. Pero yo lo voy a manejar con la doctrina de los discípulos. En este caso estamos hablando del apóstol Pablo. Y antes de empezar vamos a hacer una breve oración para pedir la guianza del Señor. Amén. Señor Jesús, en este día damos gracias por su misericordia, por su bondad, porque nos ha permitido llegar hasta aquí con bien, Señor, y nos ha dado salud y lo que necesitamos para glorificarle, Señor. La verdad es que somos indignos y somos malos, pero reconocemos su benevolencia y su bondad y lo bueno que es para con nosotros. Reconocemos su gracia y misericordia para habernos también perdonado nuestros pecados, y ahora gozamos de esta preciosa vida eterna y de esta renovación de espíritu que usted nos da cada día con su palabra. Pedimos que nos guíe y nos dé buen tiempo, Señor, para estudiar de su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, pues sí traigo algunos. Voy a tratar de ser ahora un poco más expositivo. La vez pasada fui un poco más puntual en versículos, pero ahora voy a hacer una exposición que está en el libro. Vamos a abrir Primera de Corintios, capítulo 1. Aquí vamos a encontrar, hermano, una situación donde Pablo nos va a abrir el contexto. Nos va a abrir el contexto de lo que está hablando con una historia del Antiguo Testamento. Ahorita la vamos a leer también. Y esta referencia nos va a enseñar lo que Pablo tenía en mente cuando estaba enseñando a la iglesia de Corinto.
Por eso es importante, hermano, agarrar las referencias que hablan los apóstoles o los que están enseñando doctrina para que nosotros podamos ver cuál es el contexto real. Ellos no estaban agarrando las frases porque sonaban bonito o porque rimaban o si nada más se les vino a la mente, no. Ellos sabían de contextos que habían pasado en el pueblo de Israel y luego los asemejaban con cosas que pasaban en la iglesia. Porque hay que recordar, el pueblo o lo que sucedió con el pueblo de Israel, el pueblo carnal, es una semejanza del pueblo espiritual. Cómo se meten las personas, cómo hay malos líderes, cómo hay doctrinas heréticas, todo esto se metió al pueblo y también se mete al pueblo espiritual, es una semejanza. Cuando la Biblia dice que es una semejanza es porque es real, es cierto. Bueno, vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 1, dice desde el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Ahora, estos versículos, ¿a qué se refieren? Si alguno tiene hasta referencias en su Biblia, ahí viene la referencia que está en Isaías capítulo 29. Usted puede encontrar estas palabras que ya estaban escritas. Vamos a leer Isaías 29. Vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 15. En contexto, está hablando a Jerusalén. En el versículo 1 dice, Isaías 29, 1 dice: ¡ay, Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, mátense víctimas, mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. La palabra Ariel es un nombre poético que se le da a la ciudad de Jerusalén, que tiene dos significados. Se llama león de Dios o altar de Dios. Eso significa Ariel, pero en realidad se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos sí al contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 10. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Pues dice el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honran, mas su corazón se alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Voy a leer hasta el 15. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de los prudentes. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? El Señor está el apóstol Pablo nos está hablando de un contexto que le pasó a Israel. ¿Este contexto qué era, hermano? Este pueblo se había alejado de Dios en su corazón y solo llegaban a alabar de labios. Y el Señor se molestó y por eso dijo: los haré ciegos. Porque luego muchos llegan a pensar: ¿ya ves cómo Dios ciega? No, hermano. Obviamente, cuando nuestra soberbia nos tapa, no podemos ver. Cuando el hombre se engrandece, está tapado de soberbia y de sombra, y Dios lo permite y no nos permite ver, porque ya no se le está dando la gloria a Él. Aquí, ¿cuál fue una molestia de Dios? Porque su temor, en el 13 al final dice: y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres.
aquí está el contexto de Primera de Corintios. Ahora vamos a regresar a Corintios. Ahora vamos a empezar en el capítulo 2. En Primera de Corintios, capítulo 2. Ya tenemos el contexto de lo que Pablo nos está enseñando, de lo que Pablo está diciendo. Que a veces nosotros como hombres queremos ser más sabios que Dios, o parece que somos sabios, más sabios que Dios, pero Dios dice no, porque están enseñando mandamientos humanos. Y así no es. Dios quiere que enseñemos su palabra. Por eso yo le digo, yo defiendo 5 puntos de la sola Escritura que se pueden demostrar con la Biblia. Se los voy a repetir, la semana pasada los mencioné. El primero es la autoridad suprema y única de la Biblia. El segundo es infalible e inerrante. Esta palabra es inerrante. Esto, bueno, vamos a leerlo rápido. Hay otro versículo que me agradó mucho. En Isaías capítulo 46. Este versículo es tremendo también. Isaías capítulo 46. Vamos a leer el versículo 9 y versículo 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y no hay, dice, no hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Esta es una palabra permanente, inerrante. Si Dios dice algo, eso se hace. No es como tú y como yo. ¿Cuántas veces hemos sido amenazados o hemos amenazado? Vas a ver, te voy a hacerte. Y no se cumple, porque somos hombres. No somos poderosos. No somos infalibles. Somos simplemente hombres que tenemos muchos errores, muchas mentiras. No tenemos poder. Pero Dios, en cambio, si Él dice, se hace. Si Él dijo que iba a dar vida eterna, lo hará. No hay duda. Él dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Les dijo Jesús, ¿y qué pasó? Resucitó. No se quedó en una promesa falsa. No se quedó en un mártir nada más. ¿Tú crees que Jesús era un mártir? No, hermano, Él era su plan. Él no fue mártir de nadie. Era el plan de Jesucristo, morir por la humanidad. Él no es mártir de nadie. El Señor, claro que hubo injusticia en su muerte, pero era un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que iba a salvar. Él es infalible. Él nadie se le puede poner encima. La palabra también, ese es el segundo punto, es suficiente, completa para transmitir el mensaje de Dios. No necesita de nuestra ayuda. No estamos enseñando mecánica ni doctorado de medicina. Estamos enseñando palabras de Dios para un pueblo espiritual. La palabra de Dios es suficiente en lo que a ella respecta. ¿Sí? Porque luego hay unos listillos que dicen, no, pero no enseña cómo hacer esto, cómo. Pues no, hermano, no va a enseñarte cómo hacer una bomba. No te va a enseñar cómo hacer una medicina. Pues claro que no. Pero para lo que está escrita, que es que el hombre esté bien con Dios, es suficiente. Para tener una relación con nuestro Padre y salvación, es suficiente. No necesita que le ayudemos. También es clara e inspirada para el humano, para nosotros. Es una palabra que fue escrita de un Dios todopoderoso, ilimitado, que tiene todo el conocimiento en un momento, y nos ha revelado por medio de su palabra lo que necesitamos. Entonces sería una falta de respeto para un Dios ilimitado decir que la palabra está incompleta. No está incompleta. Para sus propósitos es una palabra completa. Y por último, es independiente de algún reconocimiento humano y perpetua. El valor de la palabra siempre va a ser el mismo,
desde que Dios dijo hasta que se acaben los días. No necesita aprobación de un magisterio, no necesita aprobación de nadie. Dios usó hombres para que se hiciera un canon bíblico, para que la palabra se estableciera por su voluntad. Nosotros ya no podemos regresar al pasado y romper ese canon, porque Dios usó hombres para que así se hiciera. Y a veces, cuando tú escuchas estos argumentos de quién estuvo en el canon, qué religión, y quieren pelearse como si ellos pudieran regresar el tiempo y decirle, no vayan a meter esto, o pónganle ahí un sello que es para nuestra religión. Y no pueden, porque Dios utilizó hombres, los inspiró. Y así es esto, hermano. Entonces vamos a empezar a leer ahora sí. Primera de Corintios capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1, hermanos. Fíjese, hay que observar todas las veces que el apóstol saca al hombre de la ecuación y mete la palabra. Mete el trato directo con las escrituras. Ponga atención en esto, dice, capítulo 2, versículo 1. Ya tenemos el contexto. Dios no le gustan los mandamientos de hombres. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Vea lo que está diciendo el apóstol en esta primera parte. ¿Cómo llegó el apóstol con este pueblo de Corintios? Con su sabiduría, con su entendimiento. Mira, el apóstol Pablo era alguien letrado, hermano. Era alguien que sabía leer. Era alguien que había estudiado. Él podía llegar sumándole a la Biblia. Él está diciendo, yo no llegué con sabiduría humana. Él podía haber llegado, quizás ya estaban los escritos de Platón o yo no sé de quién, y él podía llegar con persuasión, con un poco de psicología. Pero ¿sabes qué dice el apóstol? Yo no fui con altivez de palabras. Fíjate la denostación que le está dando a aquellos que llegan con su sabiduría. Altivez. Lo está denunciando Pablo. Son altivos, gente altiva, que no le interesa trazar la palabra. Lo que le interesa a esta gente es demostrar cuánto saben, cuánto conocimiento tienen de la Escritura. Y esto es triste, hermano, porque como ya lo decía ahorita en la primera hora, qué triste es que el apóstol Pedro, quizás pensando humanamente, porque el mismo Jesús le dijo, tú piensas lo que es de hombres, humanamente no le dijo nada malo. Ponte a pensar lo que le dijo, Señor, que no te acontezca esto, que no mueras, que no sufras en esa cruz. Qué bonitas palabras de consolación, ¿no? Pero luego Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no entiendes lo que es de lo que es de Dios, sino lo que es de hombres. Esto quiere decir, hermano, que Dios tiene otro pensamiento al que nosotros tenemos. Dios tiene otro plan. Dios tiene otro entendimiento del que nosotros tenemos, obviamente. Y así está la ciencia. Ponte a pensar, ¿qué pasa? ¿Cómo está ahorita de duro si tú corriges a tus hijos como marca la Biblia? Hay hasta
hasta asociaciones del gobierno que hasta te quitan los hijos o te hacen un grande problema. A mí una vez me pasó aquí, una vez se me ocurrió de esas veces que estábamos vendiendo varas aquí en la iglesia, que hice algunas y estaba ahí para los que tenían niños chiquitos, y mi niña Nati hizo algo malo en un convivio y yo agarré y le di vara ya, según yo nadie me veía, y de pronto llegó una persona y me dice: lo voy a denunciar para que le quiten a su hija. Humanamente ella está pensando: oh, qué daño le está haciendo a su hija. Y humanamente todos los que piensan así van a decir: qué daño le está haciendo a su hijo, a su hija. Pero viene la pregunta, entonces, ¿lo que escribió Dios en Proverbios está incorrecto? ¿Voy a confiar más en estos hombres que en Dios? ¿Sabes, hermano? La vara es un milagro del Señor, de veras. Cambia las vidas. Pero no es golpear por golpear, hermano. Dios nos enseña que debemos de hacerlo con amor, que debemos de hacerlo con entendimiento. Es enseñar. Y nosotros no enseñamos, golpeamos con ira y a veces no funciona la vara. Y eso es lo que no hay entendimiento. No todo es para pegar. Yo al principio, cuando yo tenía mis celos, dije: le voy a pegar a mi hija. Y hasta traía el palo en la mano y esperaba viendo en qué se equivocaba para luego darle. Y mi esposa me dijo: no, es que no se le pega por eso. Pues la niña no sabía que era un vaso de vidrio y lo tiró. Y después uno dice: sí, cierto, ¿no? Qué tonto, ¿no? ¿Cómo quiero pegarle de todo, de cada error? Hasta yo tiro vasos. ¿Te das cuenta, hermano, que no es como uno dice, como uno piensa? Es como la Biblia lo marca. Y entonces vamos a tener los resultados que buscamos o que Dios nos prometió. ¿Sabe, hermano? Todo esto debemos de aprender de la Escritura. Que nosotros no estamos por encima de los mandamientos de Dios. Los mandamientos humanos no deben contraponerse contra mandamientos de Dios. Y ese es un error que cometen muchas iglesias con la prima escritura. Hacen situaciones que contradicen mandamientos bíblicos de Dios. Yo no tengo problema que haya una reunión de jóvenes, o que haya una reunión de niños, o que haya un grupo de mujeres que se junten a estudiar. Quizá no está escrito como tal en la Biblia, pero son cosas buenas y la Biblia también lo menciona. Pero a lo que voy es que si alguna de estas cosas empiezan a contraponer lo que la Biblia enseña, entonces ya estamos mal. Si la mujer empieza a tomar autoridad en mi casa porque cree que estudió, ya algo anda mal ahí. O si yo empiezo a sobajar a mi esposa porque yo tomé un curso, ya algo anda mal. Nada me da derecho a mí a romper los mandamientos de Dios. Al contrario, hermano, el que conoce de Dios se entrega más por los demás, se entrega más por su Señor. Y el vivo ejemplo es Cristo. ¿Cuántas veces leemos? ¿Cuántas veces has leído que comía o estaba en banqueteos o todo esto? Siempre estaba sanando gente, curando, predicando la palabra de Dios. Hasta sus mismos apóstoles: come algo, Cristo, mira. Y él les decía: es que ustedes no saben cuál es la comida de mi Padre. Esta no es mi comida. ¿Sabes, hermano? Debemos aprender de la Escritura, a persuadir a la gente con la Escritura, en lo que respecta a la iglesia, en lo que respecta a la espiritualidad, en lo que respecta a la comunión con el Padre. No con humana sabiduría. Esto no va a llegar a nada. Y luego vamos a seguir leyendo. Dice, me quedé en el versículo 5. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Sabes, hermano? Esto lo podemos encontrar, las cosas que están escritas, de cosas que ojo no vio ni oreja oyó, en Isaías capítulo 64, Isaías capítulo 65, son dos capítulos muy completos. Pero sabes, hermano, ¿sabes qué son estas cosas? Las promesas que tenemos de vida eterna. Esto es lo que predicamos. Promesas de vida eterna. Un nuevo hogar que vamos a tener, una restauración de nuestro ser. Ya no vamos a estar viviendo en una carne corruptible, sino en una incorruptible. Todas estas cosas las vas a encontrar en Isaías 64 y 65, un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo esto, hermano, nadie lo ha visto. Nadie ha estado ahí para predicarlo, pero sabes, Dios nos lo ha declarado. Y es lo que Él quiere que prediquemos nosotros, no nuestra palabra, no que el evangelio va, no sé, a cambiar esto, o a ser tú más trabajador, mejor trabajador, o vas a ganar más dinero, o si das 10 pesos te van a dar 1000. No, hermano, esto no predicamos. Debemos predicar lo que la Biblia nos enseña, las promesas de vida eterna. ¿O acaso alguien no se goza con la vida eterna que tendrá? Cuando escuchas, cuando lees esto que nos sigue, ¿no te da gozo? ¿No te gozas? ¿No dices gloria a Dios por estas palabras? Les digo la otra vez, creo que ya lo había comentado. A mí me sorprendió mucho un testimonio de un hermano que llega a su pastor y le dice, estaba en un lecho de muerte, ya estaba a punto quizás de sus últimas horas, y llega el pastor y sostiene su mano y le dice, ¿no tienes miedo de morir? Yo no sé qué clase de preguntas son estas, pero llegó y le preguntó, ¿no tienes miedo de morir? Y él le responde, ¿cómo voy a tener miedo? Me avergonzaría de tener miedo sabiendo lo que sé que me espera. Imagínense, hermano, todo lo que Dios nos ha prometido a los que le amamos, a los que creemos en Él. Y esto es lo que predicamos a esa gente. Que Dios te da una nueva esperanza, una nueva vida. Donde quizás aquí tuviste todo en contra, quizás naciste donde no hubieras querido, quizás viviste como no hubieras querido, pero Dios te dice, les daré un nuevo empiezo, con una carne perfecta, con un ser que es perfecto, un ser transformado. Hermano, estas promesas no las podemos mejorar, no podemos meter sabiduría a esto, porque ni siquiera podemos entender lo que vamos a hacer. ¿Alguien puede decirme qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra labor principal? ¿Qué vamos a hacer después de eso? ¿O va a haber un después? ¿Quién sabe estas cosas? Nadie las entiende, nadie las sabe, porque estamos en un mundo muy diferente. Un mundo de aflicción, de dolor, de pecado, un mundo caído que tuvo que ser restaurado por Cristo. Entonces, hermano, Pablo está diciendo, hablamos cosas que nadie ha visto ni oído. Fíjese nada más la encomienda que tenemos, hablar de la palabra de Dios, de cosas que nadie ha visto. ¿Tú has visto las calles de oro? ¿Te las imaginas? A mí no me gusta el color amarillo, pero yo creo que va a ser precioso. Yo no me imagino una calle de oro. Yo no sé si va a ocupar banqueta. Yo no sé cómo va a ser, hermano. Pero qué bendición escuchar todo lo que leemos. Que no lo hemos visto. ¿Yo cómo puedo meterle sabiduría a algo que ni siquiera puedo entender por completo? Dice el versículo 10.
Pero Dios lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe, hermano? Esto debe ser muy importante. Hablamos no con doctas, dice, palabras de humana sabiduría. ¿Sabes, hermano? Es muy importante que en la iglesia se hable solo la Escritura, se enseñe solo la Escritura, porque esto es lo que cambia al hombre. Su palabra, ¿recuerdan la semana pasada? Su palabra es como martillo y como fuego. Su palabra quebranta al hombre. ¿No dice la Biblia? Cualquiera que cayere en él, pues se romperá, se quebrará, pero sobre el que él cayere, se desmenuzará. Él es suficiente, hermano, para corregirnos, para exhortarnos, para enseñarnos. Ya lo dice la Biblia en Timoteo, que esta palabra está apta para todo esto: enseñar, instruir a un hombre, dar vida eterna. Todas estas cosas, hermano, las encontramos en la palabra. Entonces yo no tengo por qué venir a traer aquí algo que no está escrito, a enseñarles algo que Dios no ha dicho. Por eso hay tantas religiones, tantos sectarismos, hombres siguiendo a hombres. La Biblia dice: ame a su prójimo, ame la iglesia de Dios, ame la obra del Señor. Y hombres, con tal de cumplir su venganza, prohibiéndoles a otros a que saluden, a que visiten, a que amen, a que perdonen. ¿Sabes por qué? Porque no hay palabra de Dios en sus corazones. Solo hay rencor e ira. No hay misericordia. Tú te has puesto a pensar, ¿qué pasaría, hermano, si alguien peca contra ti y tú tienes que reprenderle? ¿Cómo lo harías? Hay aquí dos caminos. Uno, con la esperanza de que se vaya y no lo vuelvas a ver. Lo reprenderías de alguna manera, ¿no? Pero ¿lo reprenderías igual si hay que restaurarlo? ¿Harías los mismos pasos? ¿Las mismas palabras? ¿Qué hay en tu cabeza, hermano, si vas a restaurar a tu hijo? Cuando tú regañas a tu hijo, ¿lo regañas esperando que se largue y nunca más verlo? ¿O lo regañas esperando que se corrija y tener otra vez una buena amistad? Cuando se equivoca tu pareja, tu esposa, ¿la regañas como para nunca volverla a ver? ¿Le sueltas todo? ¿O la regañas en misericordia esperando que después de eso estén bien? Eso va a cambiar mucho nuestra manera de pensar. Porque muchos a veces pensamos como que nosotros no nos equivocamos, como que a nosotros nadie nos aguanta, como que nosotros sí estamos bien siempre. Y a veces corregimos de una manera dura, sin misericordia. Pero ¿no te has puesto a pensar que también la otra persona puede ser que pensó que estaba haciendo bien? ¿O él entiende la vida de otra manera, que él cree que eso malo no es tan malo? Así están muchos drogándose. Ellos, ¿qué argumentos a veces ponen? Pues es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi vida. La manera de ver la vida de ellos, a veces no entienden que se están destruyendo. Y por eso vamos a llegar a destruirles. ¿O vamos a llegar compasivos como Jesús lo hacía? ¿Cuántas veces Dios restauró a gente de veras enferma y mala? Destruida, quejándose. ¿Se acuerdan de ese
¿cómo se llamaba el que era paralítico? Que quería meterse al estanque de Betesda y que nunca lo lograba. Y llegó Jesús, tan amoroso como siempre nuestro Padre, y diciéndole, ¿quieres ser sano? Y él que le respondió, es que nunca llego, es que nadie me lleva, llego y ya otro ya se metió. O sea, ya está todo traumado, no escuchó lo que le preguntaron. Así estamos a veces, hermano. La vida nos ha destruido y lo que necesitamos es palabras de vida que solo Dios nos puede dar en su palabra, porque ya estamos todos traumados y dañados y estamos como Pedro viendo lo de los hombres. Pero a veces lo que necesitamos es la palabra de Dios que ha sido purificada más de siete veces. Es lo que a veces ocupamos para decir, cuando escuches, ¿quieres ser sano? Decir, claro que quiero ser sano. Anhelo ser sano. Porque primero se quejó, primero pensó, respondió todo lo que quiso. ¿Y qué le dijo Jesús? No, ya no, te pregunté una vez y no. No, el Padre entendió, Jesús entendía que era un hombre que necesitaba restauración. Lo entendió y lo vio y tuvo misericordia de él. A veces nosotros ni eso tenemos, misericordia, como si nosotros fuéramos más santos que el Padre. Y vemos que alguien necesita restauración y misericordia, y lejos de restaurarlo, lo destruimos más, le tiramos más, lo regañamos más. Hasta el apóstol Pablo dice, si ya lo regañaron una vez, no lo vuelvan a hacer, porque le va a consumir la tristeza. Pero así somos. Somos tan viles porque no tenemos nada en el corazón más que basura, odio, rencor. Pero Cristo no es así, hermano. Cristo nos ha dado promesas de vida eterna. Y es lo que necesitamos predicar. La palabra que es espiritual. No es carnal como nosotros, es una palabra espiritual. Está en otra categoría. Categóricamente es superior, obviamente, la sabiduría de Dios que la sabiduría humana. Vamos a leer en Job capítulo 5, versículo 13. Dice la Biblia, dice que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 94. Versículo 11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y luego vamos a regresar otra vez a Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Leímos los versículos en el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo vuelve a utilizarlos. La sabiduría de este siglo es vana. Es vana, hermano. Es soberbia. Busca lo suyo propio. Acuérdese que la carne siempre busca lo suyo propio. Hombres, los falsos maestros, ¿qué dice la Escritura acerca de ellos? Buscan confundir a los demás, porque están buscando su gloria. Dice, y su gloria es en confusión, que sienten lo terrenal, y su Dios es el vientre. Así tú te das cuenta cuando tú tienes un falso maestro enfrente de ti.
que te confunde, que no te habla la palabra, que la trastorna, que la mueve, que la amontona para que no veas claro, para que no sepas lo que está pasando. Y luego cuando estás todo confundido, se glorían de que ellos sí saben, porque su gloria es la confusión. Yo he conocido hombres así, que te sacan uno y otro, y luego cuando ya te traen bien confundido, que no entiendes, que no sabes, y te empiezan a atacar, y tú, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedó la bolita, no? Y estás todo traumado de que no sabes qué pasó. Pero estos son falsos maestros, porque su gloria ahí está, ahí quedó su gloria. Era lo que querían, confundirte, no querían verte en crecimiento. Y esto es, hermano, esto es. Esta es la sabiduría de hombres, vana, es terrenal, es mala, hincha. Por eso dice, la ciencia hincha, mas la caridad edifica. Eso es lo que quieren los hombres, ser hinchados, enseñar lo que ellos creen que saben más que Dios. Dios nos ha mandado, mira, de por sí es difícil amar, y todavía hombres proponiéndote que no ames, que no perdones. O sea, imagínate, de por sí es un reto amar a todas las personas, a los enemigos, y continuás a tus hermanos. Y todavía hombres poniéndote una piedra de tropiezo, diciéndote, no le ames, no te acerques, córtalo, no hagas esto, no lo otro. Oh hermano, terrible. Dios nos dice, ame a sus enemigos. Mas yo os digo, amen a vuestros enemigos. Qué difícil es esta palabra, hermano, porque vivirla no es lo mismo que decirla. Qué difícil es vivirla. ¿No te ha pasado que a veces enseñamos algo que ni vivimos? ¿O entendemos algo que no hacemos? Porque es difícil, hermano, es difícil ser cristiano. No es fácil amar a todos. No es fácil perdonar a todos. No hay vecinos escandalosos y sangrones que de veras se merecerían ahí unos buenos cocos, pero no tenemos que hacerlo. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Y a poco no es difícil? ¿O se te hace fácil? Es complicado, hermano. Pero nosotros debemos de amar más a nuestro Dios, porque ya no somos de una naturaleza carnal. Dice el apóstol Pedro, renacidos en una simiente incorruptible. Entonces, obviamente, hermano, va a ser difícil. Dice el versículo 20, y otra vez, vuelve a decir otra vez el apóstol, otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vanos, hermano. Y tú dices, no, el mío no, nomás los de los demás. Los demás sabios que se creen, ellos sí, los míos no, hermano. Todos. Dios sabe el propósito de cada uno. Y Él sabe que son vanos. Dice el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No hay que gloriarnos en hombres, hermano. Y obviamente, empezando por uno mismo. Yo no me puedo gloriar si algo entendí, si algo sé, si algo he aprovechado de la Escritura. Yo no puedo gloriarme. La gloria es para Dios siempre. Amén. Dice la Biblia que solo hay un ser digno de gloria y honra, y es Dios. Dios en su Trinidad, en su belleza, en su perfección, en su poderío, en su justicia. Solamente hay un ser, hermano, y ese es Cristo, nuestro Padre. No podemos, hermanos, estarnos gloriando en que yo sé, en que yo soy capaz, en que mírenme, mira toda mi experiencia, mi capacidad, mi entendimiento, todo lo que llevo, todo lo que he levantado, todo lo que he ganado. Dice Pablo, todo te ha sido dado. ¿De qué te glorías? ¿De qué se glorían? Se glorían como si fuera suyo, pero todo Dios se los ha dado. ¿Qué va a ser mi jactancia, hermano? Si todo lo recibí de gracia, sin la gracia de Dios, ¿quién sería yo? No sería más que otro miserable, otro hombre más yendo al infierno, sin ninguna esperanza de vida, ninguna, porque mis actos de justicia son como trapos inmundos para Dios. Entonces de nada serviría
mis buenas obras, sino es por la gracia y la bondad de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo ahora en el ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándonos por causa el uno contra el otro. ¿Sabes, hermano? A no saber más de lo que está escrito. Y aquí estamos refiriéndonos a lo que compete a la iglesia, a la doctrina, a la enseñanza. El Señor, hermano, nos ha mandado a trazar su palabra. Ya leímos el domingo pasado todos los versículos donde nosotros estamos encargados de hablar la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Y qué mejor ejemplo que el de Cristo cuando confrontó al diablo. Usted lo puede leer, Mateo capítulo 4, del 3 al 10, están las 3 refutaciones, y las 3 veces dijo, escrito está. En la primera, no solo de pan, Deuteronomio 8:3. No tentarás al Señor tu Dios. En la segunda respuesta, también diciendo, escrito está. Deuteronomio 6:16. Y la tercera vez, solo a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Deuteronomio 6:13. Cristo lo refutó con la palabra. ¿Qué nos está enseñando? Un Dios, un ser supremo como Jesucristo, que tenía toda la gloria, el poder, el conocimiento. La pregunta es, ¿por qué lo refutó con el Antiguo Testamento? ¿Que no podía él echarse una buena alegata? ¿No podía hacer un buen debate como tanto están tan aclamados hoy? Órale, vamos a hacer un debate, ¿no? A ver cómo nos va. A ver quién es más inteligente y más sabio. Solamente el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. Cuando venga Satanás, hermano, nuestra mejor herramienta es decir, escrito está. Cuando Satanás venga a tu vida y quiera destruir, escrito está. Tenemos mandamientos, promesas, tenemos ejemplos para seguir a nuestro Dios, para vencer la tentación, para amar a nuestro hermano, para crecer en la iglesia. Tenemos todo en este libro tan precioso que es la Biblia. Y Satanás no puede. Mira, él también usó la escritura para atacar a Dios. Él le dijo, ¿qué no dice la Biblia? Que si te arrojas de ahí a sus ángeles va a mandar. Y Dios no cayó en su trampa, porque Satanás transgiversa las escrituras, las destruye, las cambia. Y Jesús le dijo, no, escrito está. Así que hay que tener cuidado con hombres que hacen que la Biblia se contradiga. Esto es lo peligroso, hermano. Si alguien viene a enseñarte aquí un día que odies, que no perdones, que no ames, que defraudes, que no pasa nada, que haz tu venganza, y si alguien te da un aliento que viene en contra de la doctrina de Dios, cuidado, hermano, cuidado con esta gente, porque son hombres que ya perdieron la cordura, son hombres que ya están viviendo en su sabiduría, en sabiduría humana, y esto es peligroso para la iglesia, porque entonces ya no va a llegar a donde Dios quiere, ya va a llegar a un lugar donde nadie sabe. Dios estableció un plan y una palabra para llevar a su pueblo a una victoria. Pero si tú haces otro barco y otra palabra y otro plan, ¿quién sabe dónde vaya a llegar eso? Porque tú no eres Dios y tú y yo no podemos saber a dónde va a llegar una decisión fuera de la Escritura. Pero Dios sí sabe, hermano. Por eso Él dijo, por eso leí en Isaías, yo hablé y esto se hará. El Señor ya trazó la victoria, hermano, y está en nosotros creer lo que Dios nos ha hablado. Entonces, hermano, ya por último, hermano, yo solamente quiero dar gracias a Cristo porque hay muchas cosas que hablar de esto, pero yo doy gracias a Cristo porque de veras estamos en una iglesia que nuestro fundamento es la Escritura, es la Biblia, y así debe de permanecer.
Generación tras generación, todos deben de saber que la Biblia es la autoridad, que la Biblia es infalible, que la Biblia es inerrante, que la Biblia está escrita para un propósito de salvar a las gentes, hermanos. Y usted y yo debemos de llevar esta palabra en nuestro corazón. Debe habitar esta palabra en nosotros, amar la Escritura. Y es de veras una exhortación a que usted tome su Biblia y se ponga a leer diario, hermano. Póngase a leer todos los días, póngase a escudriñar. La única manera en que Dios habla a su pueblo es por medio de su palabra. No te va a hablar de otra manera, hermano. Obviamente, los hermanos que nos comparten también nos bendicen de la palabra de Dios. Y esto es muy bueno. Pero si usted quiere saber de veras de Dios, póngase a leer su Biblia, hermano. No la eche a menos, no la menosprecie. El pueblo de Israel menospreció los mandamientos de Dios. Y mira todo lo que pasaron. Dios les abandonó. Dios les dejó a su... Dios le dijo a Ariel, le dijo, mira lo que vas a pasar porque ya cambiaste mi palabra por mandamientos de hombres. Que no nos pase, hermano, lo que le pasó a Jerusalén, lo que le pasó a este pueblo, que cambiaron la sabiduría de Dios por sabiduría humana. Esto debe ser una exhortación, hermano, porque la sola Escritura, hermano, es algo que no solamente se sabe, es algo que se vive. Llevarlo a la práctica, leer, entender, amar. Y si hay una cosa que podemos hacer, es llevar a la práctica esta enseñanza. Empezar a leer, y si el Padre te dice, ame a su prójimo, perdone a quien le hizo mal. Alabe al Señor, glorifíquelo. Mire, tenga gozo en su vida. Todo esto, hermano, aplíquelo. Y mire, el Señor le va a bendecir grandemente. Yo la verdad, hermano, algo que yo puedo decir de primera mano es que Dios me ha bendecido sin yo merecerlo, sin yo ser bueno. ¿Yo quién soy, hermano, para recibir todas las bendiciones que tengo? Mi trabajo, mi familia, mis hijas, la salud, la felicidad, la alegría. ¿Yo cómo la voy a generar, hermano? Yo soy un ser malo y repugnante. Soy un ser falto de entendimiento. Pero todo esto lo recibo de Dios. Y yo lo entiendo porque lo leo en su palabra. Y yo le amo a mi Cristo porque yo digo, gracias Dios, que me has dado un hogar cristiano. Que me has dado una esposa cristiana. Que mis hijas están ahí buscándote. Oran y hay una que dura horas orando. Y yo nomás digo, te pido por lo que pidió mi hija. Pero yo digo, gloria a Dios, me gozo por ella. Yo digo, qué bien que ya está pensando en todos los nombres y todos los que se acuerda. Y yo digo, gloria a Dios. Y hay veces que dice nombres que no conozco, pero yo digo, bueno, espero que sea alguien que sí conoce ella. Y yo digo, gloria a Dios, porque solamente esto viene de Él. ¿Yo quién soy para arrimarlas, para forzarlas? Yo solamente enseño la palabra, solamente leo su palabra, solamente hago lo que Él me dice. Pero yo soy incompetente para dar resultados. ¿Qué resultados puedo dar yo, hermano, como humano? Piénselo usted, hermano, ¿qué resultados usted tiene? ¿Qué poder usted tiene fuera de la Biblia? Lo único que tenemos son promesas. Y estas promesas, dice la Biblia, en Él son sí y amén. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, porque este tema, pues, muy abundante. Yo creo que hay muchos textos, y aún yo estaba acordándome de textos cuando en Marcos capítulo 7, cuando está hablando acerca de la hipocresía que había en los fariseos y en todos ellos, hablando de eso. Y también pensando en Isaías, cuando dice Dios, Jehová de los ejércitos, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y Dios está diciendo, mira, hay un abismo de lo que tú piensas a lo que yo pienso. Y esto es cierto, y es lo que estábamos hablando de Pedro, ¿no? Pedro piensa carnalmente, Cristo ya tiene un mandato espiritual para rescatar a la humanidad. Y Pedro ni siquiera entendía esto.
Hay un texto nada más que quiero leer para finalizar. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas, hermanos, que son de Dios. Y a mí es interesante cómo hay personas que a veces hay temas que no entendemos, hermanos. El arrebatamiento es un tema que ahí está y no está, y cada quien tiene su versión de que no va a haber, si va a haber, de que va a ser antes, en medio o después de la tribulación. Entonces, muchas veces es la sabiduría del hombre. Entonces hay cosas que no son reveladas para nosotros, que pertenecen solamente a Jehová de los ejércitos, que solamente pertenecen a Dios. Solamente. Y nosotros vamos a andar siempre vagando. Pero hay algo que sí podemos entender, y verlo en San Juan 20, rápido. San Juan capítulo 20. Amén. Dígame cuando lo tenga. San Juan 20, versículo número 31. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Bueno, hermanos, la palabra de Dios se encierra en una sola promesa, que es de que la crea tiene vida eterna. Yo creo que todas las demás debemos consultar a Dios conforme su palabra. Entonces, la sabiduría de Dios está en este libro, pero es suficiente para nosotros. No tengo que escarbar más allá pensando en que cómo van a ser las calles de oro. Una calle la conocemos como aquí, pero hay calles anchas, hay calles angostas. Entonces, no sabemos, entonces no puedo decir, ay, van a ser calles de oro y van a estar así de tantos metros por tantos metros. No, cuando Cristo, Dios, quería saber que el hombre supiera cosas, pues hasta el arca tuvo medidas. Ya entonces, mira, no estamos inventando nada. Pero yo creo, hermanos, que es así. Damos gracias a Dios, hermanos, por el tiempo que nos ha dado en este día. Un día precioso, hermoso, digno para glorificar al Señor Dios en todo momento. Y le damos gracias a Dios. Entonces vamos a dar gracias también a los que nos oyen por redes sociales. Les damos gracias y recuerden, somos una iglesia cristiana, salvos por la gracia de Cristo. Lo que deseamos es que reciba a Cristo como Salvador. Aquí estamos todos los domingos, 10 de la mañana, y le damos gracias. Nos despedimos. Bendiciones.